La práctica de los matrimonios forzados abarca culturas y siglos, un vínculo que mezcla historias, secretos y, en ocasiones, tragedias. Es algo que lleva consigo la fuerza de las tradiciones, donde el pasado y el presente se entrelazan en una maraña de curiosidades históricas. Para muchos, el matrimonio debería ser una celebración del amor, pero en ciertas partes del mundo todavía se impone como un deber, una carga que la persona debe llevar. Pensemos en una mujer joven cuyos sueños se hicieron añicos al ver su vida decidida por otras manos. Es difícil imaginar la profundidad de este sufrimiento. Aunque para algunas culturas el matrimonio forzado es parte de un legado ancestral, la práctica plantea interrogantes que van más allá de las creencias y valores locales. Después de todo, ¿dónde comienza el derecho a la cultura y dónde termina el derecho del individuo? Estos arreglos son, para muchos, una forma de preservar el orden y el honor de una familia, pero para quienes se ven obligados a someterse, representan una prisión. Es como si la tradición cubriera con un velo el verdadero valor de la elección y la libertad. El impacto de esta práctica no es solo personal, resuena en toda la sociedad en su conjunto. Los matrimonios forzados imponen un ciclo que a menudo atrapa a generaciones en normas que no cuestionan. Este ciclo perpetúa las desigualdades, limita el crecimiento individual y sitúa la tradición por encima de la felicidad. Los interesantes hechos históricos aquí nos muestran cómo esta práctica ha dado forma a sociedades enteras, pero al mismo tiempo desafía nuestra comprensión de la libertad y los derechos humanos. A medida que profundizamos en este tema, veremos que cada historia conlleva matices de miedo, resistencia y, en algunos casos, incluso esperanza. Esto no es solo una práctica arcaica. Los matrimonios forzados continúan ocurriendo a nuestro alrededor, a menudo invisibles a los ojos del mundo. Prepárese para explorar cómo se desarrolló esta tradición, qué desafíos se enfrentaron y qué tienen que enseñarnos las vidas de estas personas. Y así, seguimos, de la mano de las complejidades de este viaje, para comprender qué significa realmente el peso de esta tradición. Desde tiempos inmemoriales, los matrimonios forzados han servido como una forma de consolidar alianzas, proteger territorios y fortalecer lazos de poder. En la antigüedad, los reinos y las tribus sellaban tratados de paz que unían a sus familias. Era un contrato donde no tenía cabida el amor, sino la diplomacia y el interés. Curiosamente, las curiosidades de la historia revelan que la unión matrimonial era vista como moneda de cambio, una forma de garantizar beneficios durante generaciones. Imagínese en una época en la que le darían la mano a cambio de tierra o protección, un destino que muchos aceptaron sin cuestionarlo jamás. A lo largo de los siglos, estas prácticas tomaron forma, pero la esencia del control sobre las elecciones de vida continuó. El matrimonio se convirtió no solo en una alianza política, sino en una estrategia para garantizar que las fortunas y el estatus permanecieran en el mismo linaje. Este vínculo matrimonial impuesto no era solo una cuestión de supervivencia, definía el valor de un individuo en su comunidad. Entre reyes, reinas y campesinos, el concepto de libertad era secundario en lo que respecta al deber para con la familia y la sociedad. Esta relación entre estatus y matrimonio significó que hombres y mujeres, desde la infancia, fueran vistos como piezas de un juego social, destinadas a cumplir un papel predeterminado. La historia nos muestra que, a medida que pasa el tiempo, muchas de estas tradiciones permanecen en algunas partes del mundo, sostenidas por la creencia de que el pasado debe guiar el futuro. A través de estos matrimonios arreglados, existe el temor de que si permitimos que se tomen decisiones individuales, el orden social se vea amenazado. Es una tensión que se extiende por generaciones, incluso hoy. Y así, seguimos revelando el impacto de esta práctica en diferentes regiones del mundo, donde, incluso muy alejadas,
compartimos este vínculo de una historia donde la libertad y la tradición siempre están en conflicto. Exploremos los escenarios donde esta práctica todavía encuentra su lugar, perpetuando el dilema entre el respeto a la cultura y el derecho a elegir. En Medio Oriente, el matrimonio forzado surge no solo como una costumbre, sino como una tradición profundamente arraigada, donde la familia y el honor son prioridades absolutas. Para muchos, resulta inconcebible cuestionar el papel de la familia a la hora de elegir pareja. Las curiosidades de la historia aquí revelan que, para estas comunidades, el matrimonio es un compromiso que involucra el honor de todo un clan. Imaginemos la presión sobre una joven que, a pesar de tener sueños y planes, ve su futuro sellado por un acuerdo que muchas veces es anterior a su propio nacimiento. La religión y las normas sociales desempeñan un papel importante en la forma en que se organizan estos matrimonios. En muchos casos, la fe se utiliza como justificación para mantener viva una práctica que, para los de afuera, puede parecer una prisión. Sin embargo, existe una profunda capa de creencia y respeto por la tradición, donde incluso quienes sufren esta imposición pueden sentir que están cumpliendo con una obligación sagrada. En cambio, esta misma tradición puede ser una carga, llevando a cuestionarse qué es verdaderamente sagrado, el cumplimiento de los deseos de la familia o el derecho a la propia felicidad. El impacto psicológico es notable y, en muchos casos, devastador. Los jóvenes que se ven obligados a contraer matrimonio manifiestan sentimientos de angustia y resignación al afrontar la pérdida de lo que consideraban la libertad de elegir. Estos relatos revelan cómo las tradiciones pueden, paradójicamente, debilitar a aquellos a quienes se supone deben proteger, perpetuando un ciclo en el que la individualidad es sofocada. La sensación de estar atrapado en un compromiso que no se eligió puede acarrear consecuencias emocionales que duran toda la vida. A medida que avanzamos, vemos que este choque entre tradición y derechos individuales no se limita al Medio Oriente. Es un dilema presente en muchas partes del mundo, donde el peso del pasado se enfrenta a los deseos del presente. Siguiendo esta línea, nos adentraremos en otras regiones para descubrir cómo cada cultura aborda esta dualidad entre preservar la tradición y respetar la voluntad individual. En el África subsahariana, los matrimonios forzados están impulsados por tradiciones de dote e intercambio de bienes, donde las familias negocian no solo los recursos, sino también el futuro de sus hijos. La práctica se considera un medio para garantizar la supervivencia económica de una familia y preservar un patrimonio cultural. Curiosidades de la historia muestran que, para muchas comunidades, la dote es más que un pago. Es un honor, un reconocimiento. Imagínese la complejidad para una mujer joven cuyo valor se traduce en cabezas de ganado o sacos de grano, mientras sus propios sueños y deseos se vuelven insignificantes frente a las necesidades familiares. La cuestión de la edad también emerge como uno de los puntos más delicados en estos matrimonios, ya que muchas niñas son obligadas a casarse siendo niñas, sin que se les dé la oportunidad de entender o elegir. Esta costumbre, que para algunos representa protección, puede interpretarse como una violación de los derechos básicos del niño. Cuando se saca a una niña de la escuela para convertirse en esposa y madre, el impacto en su vida y en el desarrollo de la sociedad es inmenso. La educación queda de lado, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y limitaciones para estas jóvenes. Este tipo de matrimonio, al quitar infancia y oportunidades de crecimiento, repercute en la economía y la estructura social de estas regiones. Las mujeres sin acceso a la educación y limitadas al papel de esposas y madres, enfrentan dificultades para contribuir al desarrollo económico y cultural de su comunidad. Estas restricciones perpetúan la dependencia y la sumisión, manteniendo a las generaciones futuras atrapadas en estos estándares que no valoran el potencial individual.
La fuerza de estas tradiciones moldea las vidas y limita el progreso, convirtiendo los sueños en cargas, y así pasamos a explorar cómo estos matrimonios forzados afectan a otras culturas y lugares donde la tradición, la pobreza y la falta de opciones van de la mano. En cada historia encontramos vidas suspendidas entre la lealtad a la cultura y la búsqueda de una nueva perspectiva de libertad y elección. En el sudeste asiático, la tradición de los matrimonios forzados suele estar impulsada por la pobreza extrema, que convierte a los jóvenes en moneda de cambio para aliviar las dificultades financieras de las familias. En las regiones rurales, donde las oportunidades de ingresos son escasas, los padres ven el matrimonio de sus hijas como una solución para sobrevivir. Curiosidades de la historia revelan que este sacrificio, aunque doloroso, es visto como un medio para garantizar el bienestar familiar. Imagínese el peso de esta decisión sobre una joven que, en lugar de perseguir sus sueños, se ve sacrificada en nombre de una estabilidad que no siempre logra. Las costumbres ancestrales también respaldan esta práctica, donde el matrimonio se convierte en una forma de proteger el honor y garantizar el respeto de las tradiciones. En las aldeas aisladas, la elección personal parece una idea lejana, casi extraña, y la libertad femenina una afrenta a las costumbres. Muchas mujeres jóvenes, cuando están atrapadas en estos arreglos, cargan con el peso de una cultura que dicta sus roles desde el nacimiento. Incluso si, en el fondo, el deseo de libertad y educación sigue latente. Para algunos, la búsqueda de una vida diferente parece un sueño inalcanzable, pero hay casos de resistencia, historias de jóvenes que luchan por conseguir una educación y escapar de este ciclo. Ven la educación como un puente hacia la independencia, incluso si el camino está lleno de obstáculos y, a menudo, solitario. A través de estas trayectorias, vemos cómo el deseo de aprender se convierte en un grito de libertad, un intento de trascender las limitaciones impuestas por la pobreza y la tradición. A continuación, exploraremos cómo estas prácticas y desafíos se presentan en América Latina, donde los matrimonios forzados están igualmente entrelazados con las costumbres y la preservación de la cultura local. El peso de la tradición se mezcla, una vez más, con las realidades de regiones donde la elección individual y el derecho a la propia vida todavía luchan por ser reconocidos. En América Latina, entre bosques y montañas, los grupos tribales mantienen tradiciones ancestrales, donde los matrimonios forzados a menudo se consideran una forma de preservar la cultura y proteger a la comunidad. La idea de casar a jóvenes es, para algunas tribus, una forma de asegurar la continuidad de un legado y así mantener vivas sus raíces. Las curiosidades de la historia nos muestran que estas costumbres se transmiten de generación en generación, como un tesoro a custodiar, aunque para los jóvenes signifique un destino sin elección. Es un contraste entre el respeto a la cultura y el derecho a la autonomía individual. Las costumbres indígenas suelen colocar lo colectivo por encima del individuo, lo que puede hacer que la vida personal sea casi irrelevante para las necesidades de la tribu. En estos contextos, el papel de las mujeres se limita en ocasiones al cuidado de la familia y la comunidad, dejando de lado sus propios deseos y aspiraciones. Una joven que quiere estudiar o explorar el mundo es vista como alguien que, a los ojos de la comunidad, ignora su deber. Este es el dilema. ¿Hasta qué punto debería prevalecer el derecho a la cultura sobre el derecho a elegir? En algunos casos, sin embargo, vemos ejemplos de resistencia y cambio. Jóvenes que buscan conocimiento y aportan nuevas perspectivas a sus tribus, sin necesariamente romper con sus raíces. Es un equilibrio frágil pero posible, donde modernidad y tradición comienzan a dialogar. Poco a poco, algunas comunidades comienzan a darse cuenta de que el desarrollo individual puede fortalecer, no amenazar, la identidad grupal. Es el coraje de transformar lo que parecía inmutable.
Siguiendo este viaje, entraremos en Europa del Este, donde los matrimonios forzados suelen ir acompañados de un oscuro mercado de trata de personas. Allí, el matrimonio no es solo una cuestión de tradición, sino una puerta abierta a otras formas de explotación y violación de los derechos humanos. En Europa del Este, el matrimonio forzado va de la mano con la trata de personas, una realidad en la que se violan constantemente los derechos básicos. En algunas comunidades, las niñas son casadas con el pretexto de la tradición, pero en realidad están siendo empujadas a redes de explotación. Estas prácticas son perpetuadas por grupos que se benefician de la vulnerabilidad y la desesperación de las familias. Las curiosidades de la historia nos revelan cómo la búsqueda de una vida mejor se convierte en una trampa, donde las promesas de seguridad y estabilidad esconden una oscura realidad. Las rutas de trata de personas suelen utilizar el matrimonio como fachada para llevar a los jóvenes a otros países, donde son explotados de diversas formas. Es un plan cruel, donde el vínculo matrimonial se convierte en una prisión aún más severa, en un lugar lejano y desconocido. Para quienes se ven obligados a vivir esta experiencia, el impacto emocional es profundo y crea heridas que muchas veces nunca sanan. Imagínese el terror de ser arrancado de su hogar y darse cuenta de que la promesa de una nueva vida era, de hecho, un contrato con la desesperación. Estos matrimonios forzados, utilizados como herramientas para la trata, afectan no solo las vidas de las mujeres jóvenes, sino también la percepción de las comunidades que pierden la confianza en las instituciones y la seguridad de sus propios vínculos familiares. Las historias de estas víctimas revelan la urgencia de políticas públicas y acciones más rigurosas para combatir esta práctica que cruza fronteras. La lucha contra la trata de personas y los matrimonios forzados requiere de la unión de esfuerzos globales, ya que el problema no respeta límites geográficos, y, mientras profundizamos en este tema, descubriremos cómo esta práctica afecta también a niños de todo el mundo. Pasando al siguiente tema, exploraremos los matrimonios infantiles, donde la inocencia se roba demasiado pronto y el futuro se decide incluso antes de soñar con ello. En muchas partes del mundo, la infancia se ve interrumpida abruptamente por los matrimonios infantiles, donde los niños se ven obligados a desempeñar un papel que ni siquiera comprenden. Estas uniones tempranas llevan el peso de una tradición que, a los ojos del mundo, parece cruel, pero para algunas comunidades es una forma de garantizar protección y estabilidad. Las curiosidades de la historia revelan que, en la antigüedad, casar a los hijos era una forma de garantizar alianzas entre familias y, para algunos, una forma de protección en tiempos de crisis. Pero hoy, para estos niños, el matrimonio significa una vida arrebatada antes de que pueda siquiera florecer. Estas uniones representan una violación de los derechos de los niños y una imposición de responsabilidades que deberían estar lejos del universo infantil. En lugar de jugar y aprender, se enfrentan a obligaciones adultas, sin tener nunca la oportunidad de decidir su propio destino. Estas niñas, que se convierten en esposas y madres a una edad tan temprana, a menudo viven bajo la sombra del arrepentimiento y el sufrimiento, cargando con ellas el peso de una decisión que nunca fue suya. Es una infancia perdida, un futuro moldeado por imposiciones que anulan tus sueños. El matrimonio infantil también perpetúa el ciclo de pobreza e ignorancia. Sin acceso a la educación, estos niños crecen limitados, sin los conocimientos necesarios para buscar alternativas y oportunidades. Cuando se les priva de la escuela, quedan atrapados en una realidad de dependencia, donde el desarrollo personal y profesional se vuelve casi inalcanzable. Este ciclo termina repitiéndose, atravesando generaciones y perpetuando una tradición que impide el crecimiento de las comunidades. A continuación, exploramos cómo el matrimonio forzado no solo roba la infancia,
sino que también sustenta patrones de sumisión femenina. La siguiente parada en este viaje nos lleva a comprender los roles de género que limitan y aprisionan, perpetuando una cultura de obediencia y control. El matrimonio forzado está profundamente arraigado en los roles de género, especialmente en la sumisión impuesta a las mujeres, vistas como un bien que pertenece a su padre y luego a su marido. En muchas culturas, a las mujeres se les enseña a aceptar el destino que otros fijan, un ciclo que ignora sus aspiraciones y refuerza su papel de obediencia y dependencia. Curiosidades de la historia revelan que esta sumisión femenina fue, durante siglos, considerada natural y deseable, manteniendo a las mujeres atrapadas en un sistema que las limita y las moldea. Es una tradición que las aprisiona, relegando el derecho a elegir solo a los hombres. Estos roles impuestos transforman a las mujeres en símbolos del honor familiar, donde cualquier deseo de libertad se ve como una amenaza a la estabilidad y reputación de la familia. Para muchas mujeres jóvenes, el matrimonio no representa una elección, sino una transición hacia una nueva forma de control. No son vistos como individuos, sino como miembros de una estructura que perpetúa el poder de uno sobre el otro. Esta desigualdad genera un ambiente de opresión que inhibe cualquier manifestación de libertad, impidiéndoles vivir plenamente. Las historias de mujeres que se atrevieron a resistir estos matrimonios forzados muestran un coraje que desafía siglos de tradiciones y limitaciones. A menudo se enfrentan a su propia familia, arriesgándolo todo por tener la oportunidad de elegir su propio camino. Si bien estas historias son inspiradoras, también son dolorosas, ya que revelan el costo de luchar por una libertad que debería ser un derecho. Quienes logran escapar transforman sus vidas en ejemplos de resistencia, demostrando que es posible romper las cadenas impuestas por el patriarcado. Ahora entraremos en el ámbito de la legislación, donde la cuestión de la edad legal para contraer matrimonio resulta crucial. Veremos cómo diferentes países intentan combatir esta práctica, enfrentando dificultades para proteger a los jóvenes que, en todo el mundo, aún viven bajo el peso de una tradición que no respeta su juventud. La edad legal para contraer matrimonio varía ampliamente en todo el mundo, lo que refleja un dilema constante entre las tradiciones culturales y los derechos humanos. En algunos países, las niñas todavía pueden casarse a la edad de 12 o 13 años, consideradas maduras para el matrimonio según las costumbres locales. Estas curiosidades históricas nos muestran cómo viejas normas se convierten en leyes que, en lugar de proteger, terminan sancionando prácticas opresivas. El debate sobre la edad mínima para contraer matrimonio es, para muchas sociedades, una lucha entre el respeto a la tradición y la protección de la infancia. Los movimientos globales buscan aumentar la edad legal para contraer matrimonio, promoviendo campañas de concientización y luchando por preservar la juventud. Estos esfuerzos tienen como objetivo garantizar que todos los niños tengan acceso a una infancia satisfactoria y a una educación de calidad antes de ingresar al mundo de las responsabilidades adultas. Sin embargo, los desafíos son muchos, ya que la legislación es solo una parte de la solución. En comunidades donde la ley no tiene fuerza, la tradición sigue siendo la regla y el matrimonio precoz continúa perpetuándose. Controlar y sancionar las violaciones relacionadas con la edad legal es una tarea difícil, especialmente en regiones donde las regulaciones son débiles y la supervisión es inexistente. Muchos matrimonios forzados se producen lejos de los ojos de la ley, en celebraciones informales y sin registros oficiales, lo que hace casi imposible la intervención. Por lo tanto, las manos del sistema legal están atadas, mientras que las vidas de los jóvenes están determinadas por compromisos que no eligieron. Este impasse revela la complejidad de alinear la modernidad y los derechos con prácticas arraigadas. A partir de aquí,
pasamos al papel de las familias, que en muchos casos son las principales responsables de la decisión sobre el matrimonio forzado. Seguimos entendiendo cómo la presión familiar influye en estas prácticas y hasta qué punto el poder de decisión de una persona se extiende sobre la vida de sus propios hijos. La familia es a menudo el motor de los matrimonios forzados y actúa como una poderosa influencia que determina el destino de los jóvenes que apenas han tenido tiempo de descubrir sus propios deseos. Para algunas culturas, es una cuestión de honor familiar, donde el deseo de mantener la tradición habla más que el respeto por la voluntad individual. Estos interesantes datos de la historia muestran cómo el concepto de lealtad a la familia puede transformarse en control, un poder ejercido sin considerar el impacto en quienes lo sufren. Es una presión sutil pero constante que aprisiona y define la vida de muchos. Esta presión familiar rara vez proviene de un solo miembro. Es como una cadena invisible, donde padres, abuelos e incluso vecinos refuerzan lo que creen que es el camino correcto. El joven que se atreve a cuestionar es a menudo visto como un desagradecido o incluso un traidor. Imagínese el peso de esta situación para alguien que quiere elegir su propia pareja, pero ve una expectativa rígida e inquebrantable en rostros familiares. Entre el amor y la lealtad, muchos se someten, asfixiando su propia felicidad para mantener el honor de la familia. Para quienes se resisten, las consecuencias pueden ser graves. Hay historias de jóvenes que fueron desheredados, expulsados de sus hogares o amenazados por desafiar los deseos familiares. Este control sobre el matrimonio revela no solo una tradición, sino una forma de mantener intacta la estructura familiar, independientemente de los deseos personales. El amor y el cuidado se convierten en instrumentos de manipulación, utilizados para garantizar que se mantengan las buenas normas, incluso si eso significa sacrificar la libertad individual. Siguiendo esta línea, exploraremos a continuación cómo, en determinadas culturas, se utiliza el matrimonio forzado como forma de resolver conflictos familiares e incluso tribales. Esta práctica abre espacio para un acuerdo aún más complejo, donde el matrimonio sirve como moneda de cambio en disputas que van más allá de la pareja. En varias culturas, el matrimonio forzado sirve como una especie de solución a conflictos familiares o tribales, una práctica que convierte la unión matrimonial en moneda de cambio. En lugar de convertirse en una celebración del amor, el matrimonio se convierte en una herramienta para pacificar disputas, restaurar el honor o sellar acuerdos. Curiosidades de la historia nos revelan que, en estos contextos, los sentimientos individuales son ignorados, pues lo que importa es la unión entre las partes. Imagínese ser el precio pagado para resolver un desacuerdo que ni siquiera ayudó a crear. Es una forma de pérdida de libertad envuelta en un manto de aparente conciliación. Casos como estos involucran no solo a la pareja, sino a dos familias enteras que ven este acuerdo como una forma de evitar fricciones futuras. Para muchos, este es un acto de sabiduría, una forma de preservar la paz entre familiares, pero para los involucrados representa la pérdida de control sobre sus propias vidas. La paz familiar se mantiene a expensas de la autonomía y el matrimonio se convierte en una alianza política más que en un compromiso personal. Así, vemos cómo el conflicto de intereses se esconde detrás de lo que parece ser una unión armoniosa. Estas historias sacan a la luz un aspecto oscuro de los matrimonios forzados, donde se presiona a los jóvenes para que asuman el papel de embajadores de la paz, sin ninguna opción ni derecho a negarse. A menudo, la ceremonia está marcada por la tensión y la ausencia de alegría, ya que todos saben que, para los novios, la boda es solo una formalidad. La unión se convierte en una especie de sentencia, donde el papel de pacificadores se impone sin posibilidad de cuestionamiento, y así,
A medida que exploramos las ramificaciones de los matrimonios forzados, entraremos en otro escenario en el que el matrimonio se impone en condiciones de extrema vulnerabilidad. Pasamos ahora a los conflictos y crisis humanitarias, donde el matrimonio forzado aparece como una estrategia de supervivencia en campos de refugiados y regiones devastadas. En medio de guerras y crisis humanitarias, los matrimonios forzados emergen como una medida desesperada, donde las familias buscan proteger a sus hijas en escenarios de extrema vulnerabilidad. En los campos de refugiados, donde la seguridad es una promesa lejana, el matrimonio se considera una forma de salvaguardar el honor y garantizar que la joven tenga un protector. Las curiosidades de la historia nos muestran cómo, en tiempos de conflicto, el matrimonio se utiliza como escudo, aunque para la novia signifique renunciar a la libertad a cambio de una supervivencia incierta. Es un pacto de necesidad que antepone la protección a la elección. Para muchas mujeres jóvenes en situaciones de conflicto, el matrimonio forzado es una de las pocas alternativas que se ofrecen. Un sacrificio realizado con la esperanza de evitar más abusos y violencia. Estas niñas, en lugar de encontrarse apoyadas en un hogar, entran en un ciclo de sumisión, donde sus vidas, una vez más, están fuera de su control. Imagínese el dolor de verse obligado a ver el matrimonio como una salida en lugar de una elección, un peso que lo coloca en una posición aún más frágil y sin apoyo. Las condiciones en los campos de refugiados crean un escenario de impotencia, donde las leyes y las protecciones son escasas y las prácticas tradicionales encuentran espacio para fortalecerse. Sin la presencia de estructuras de apoyo o seguridad, estos matrimonios se vuelven comunes, impulsados por la urgencia y la necesidad de proteger la integridad de las jóvenes. En este entorno, el matrimonio no es un vínculo de afecto, sino un intento desesperado por mantener un mínimo de dignidad y seguridad. A medida que avanzamos, pasamos a los efectos devastadores que estos matrimonios forzados tienen en las vidas de estas mujeres jóvenes, especialmente cuando se convierten en víctimas de violencia doméstica. Es un vínculo que, en lugar de brindar protección, profundiza el ciclo de sufrimiento y sumisión. Para muchos de los que se ven obligados a contraer matrimonio, la unión trae consigo un ciclo de violencia doméstica que resulta imposible de romper. Estos matrimonios, contraídos sin elección, colocan a las víctimas en un entorno donde el control y la agresión son comunes, una trágica realidad respaldada por la idea de que el deber es perdurar. Las curiosidades de la historia nos revelan que, en muchos contextos, se ignora el sufrimiento, al verse el matrimonio como algo inviolable. Imagine el peso de vivir en un entorno donde el vínculo, en lugar de proteger, se convierte en la raíz del sufrimiento diario. Los informes de mujeres que sufren abusos en estos matrimonios forzados son alarmantemente comunes. Para ellos, el matrimonio no es una institución de seguridad, sino una prisión sin salida. En lugar de protección, se topan con violencia física y emocional, a menudo intensificada por la falta de apoyo externo. Y, aunque exista el deseo de escapar, la falta de recursos, apoyo y comprensión les impide sentirse seguros para actuar. El sentimiento de impotencia ante un vínculo impuesto crea una herida que va mucho más allá del cuerpo, afectando a la mente y al espíritu. La dificultad de escapar también se ve amplificada por la presión social y familiar. En muchas culturas, el divorcio se considera una vergüenza, algo que se debe evitar a toda costa, lo que convierte el sufrimiento de estas mujeres en un secreto que se mantiene en silencio. Viven entre el deseo de libertad y el miedo a represalias, sin el apoyo de quienes los rodean. Esta violencia a veces se ve reforzada por la propia familia, que insiste en que permanezcan casados, pues creen que el sufrimiento forma parte de la obligación conyugal. En muchas culturas, la religión se utiliza como justificación del matrimonio forzado,
una práctica que se basa en interpretaciones sagradas para imponer el destino de jóvenes que tienen poco o nada que decir sobre sus propias vidas. Estos interesantes datos de la historia revelan que, en algunas comunidades, el matrimonio es visto como un deber religioso, algo que garantiza la protección espiritual y preserva la moralidad. Para estos grupos, la idea de elegir la propia pareja puede parecer una afrenta, una desviación de las enseñanzas antiguas. Imagínese crecer en un entorno donde la libertad personal se interpreta como una amenaza a lo divino. Las diferentes religiones abordan el matrimonio forzado de diferentes maneras, pero en algunas de ellas se utiliza la interpretación conservadora y literal de los textos sagrados para reforzar los roles de sumisión y obediencia. A las mujeres jóvenes a menudo se les enseña a aceptar lo que dicta la religión sin cuestionarlas. En contextos donde el matrimonio es visto como un sacramento, el derecho a elegir pierde valor frente a la idea de que es la voluntad de Dios. Esta imposición genera un ciclo de resignación, donde el deseo personal es visto como algo menor, sin cabida frente a las doctrinas. Sin embargo, no todas las voces religiosas están de acuerdo con esta práctica. Hay líderes y grupos que se pronuncian contra los matrimonios forzados, defendiendo la interpretación de que el verdadero propósito de la fe es proteger y valorar al individuo. Creen que el respeto y la libertad son esenciales para cualquier unión. Estas voces de resistencia muestran que, incluso dentro de las estructuras religiosas, existe la posibilidad de diálogo y evolución, abriendo espacio para un entendimiento más humanizado y justo. Y ahora pasamos a las historias de quienes se atrevieron a buscar la libertad, desafiando tradiciones, religiones y familias. Exploraremos los caminos de escape y asilo, donde las víctimas de estos matrimonios encuentran la fuerza para escapar y empezar de nuevo en medio de desafíos que parecen insuperables. Para quienes logran escapar de los matrimonios forzados, la fuga es un acto de valentía, una decisión que muchas veces implica dejarlo todo atrás en busca de la libertad. En medio de amenazas y persecución, los jóvenes desafían las tradiciones y encuentran la fuerza para huir, arriesgándose a un futuro incierto. Estos interesantes datos de la historia nos muestran que, a pesar de los peligros, el deseo de ser libre es mayor que el miedo, incluso mayor que el amor por la propia familia. Imagínese el peso de tener que elegir entre seguridad y autonomía, sabiendo que el camino por delante está lleno de obstáculos. Organizaciones internacionales y redes de apoyo se han convertido en una luz al final del túnel para estas personas que muchas veces huyen sin saber lo que les espera. En albergues temporales y centros de acogida reciben orientación jurídica, apoyo psicológico y, en algunos casos, la oportunidad de reconstruir sus vidas. El asilo en otros países es una esperanza para quienes ya no pueden regresar a sus hogares, ya que regresar significaría enfrentar castigos severos y la posibilidad de un destino aún peor. Las historias de los sobrevivientes muestran cómo estas jóvenes logran, con el apoyo de ONG e instituciones de derechos humanos, reescribir sus trayectorias. Superan traumas, estudian, trabajan y, en muchos casos, se convierten en voces de resistencia, luchando por otras víctimas de matrimonios forzados. Este nuevo comienzo, aunque difícil, es un grito de libertad, un recordatorio de que es posible renacer incluso después del sufrimiento. A continuación, conoceremos los movimientos de rescate y rehabilitación que, alrededor del mundo, se dedican a salvar a estas jóvenes, ofreciéndoles no solo una segunda oportunidad, sino también la acogida y la dignidad que nunca tuvieron. Estos grupos, con su trabajo incansable, representan la esperanza de un futuro donde el matrimonio sea una elección, no una sentencia. En todo el mundo, los movimientos de rescate y rehabilitación están surgiendo como una fuerza poderosa,
contra los matrimonios forzados, trabajando incansablemente para salvar a los jóvenes y ofrecerles una nueva perspectiva de la vida. Las organizaciones globales y locales forman redes de apoyo, operan en regiones donde esta práctica es más común y enfrentan desafíos culturales y legales para proteger a las víctimas. Estos interesantes datos de la historia nos muestran que, en medio de la opresión, existe una fuerza colectiva que cree en la libertad y la dignidad. Son verdaderos héroes anónimos que luchan por cada vida rescatada. Estos movimientos van más allá del rescate. Buscan rehabilitar a las víctimas ofreciéndoles asistencia emocional, psicológica e incluso financiera. Los jóvenes que han logrado escapar de los matrimonios forzados encuentran en estas organizaciones un refugio seguro, donde reciben el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas. Esta labor de rehabilitación es fundamental, ya que muchos de ellos llegan profundamente marcados por el trauma y el sufrimiento vivido. El proceso es largo, pero devuelve el brillo a los ojos de quienes, durante mucho tiempo, se sintieron inútiles. Las ONG y los grupos de apoyo también se dedican a educar a las comunidades sobre los derechos humanos y la importancia de la elección en el matrimonio, un esfuerzo por romper el ciclo de tradiciones opresivas. En escuelas y centros comunitarios promueven charlas y campañas, acercando conocimiento y sensibilización a jóvenes y adultos. Este trabajo, aunque lento, siembra las semillas de un cambio real, ofreciendo a las generaciones futuras la oportunidad de crecer en un entorno donde se respeta la libertad y el matrimonio es una opción. Y, a medida que avancemos, veremos cómo los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de esta realidad. Pasamos ahora a explorar cómo los documentales, las redes sociales y los testimonios públicos revelan y amplifican historias de matrimonios forzados, sacando a la luz un tema que muchos todavía optan por ignorar. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial a la hora de revelar al mundo la realidad de los matrimonios forzados, exponiendo una práctica que a menudo permanece oculta. Los documentales y reportajes de investigación sacan a la luz historias que conciencian a la ciudadanía, despertando empatía e indignación. Estos interesantes datos de la historia muestran cómo el poder de los medios de comunicación va más allá de la información y se convierte en una herramienta de sensibilización y movilización. Imagínese el impacto de ver, en una pantalla, los rostros y las voces de quienes experimentan este sufrimiento. Es una realidad difícil de ignorar. Las redes sociales amplían aún más este alcance, permitiendo compartir historias globalmente y generar diálogo entre personas de diferentes culturas. Movimientos como She Stop Child Marriage y She End Forced Marriage cobran fuerza, reuniendo voces y presionando a gobiernos e instituciones. Con cada publicación, con cada video, las personas son llevadas a reflexionar y preguntarse qué podrían hacer para ayudar. Esta exposición pública es un paso poderoso en la lucha contra los matrimonios forzados, haciendo que el problema deje de ser invisible. Sin embargo, los medios de comunicación no siempre cumplen este papel de manera justa. En algunos casos, los informes están distorsionados o son sensacionalistas, lo que puede provocar desinformación o incluso reforzar estereotipos. La responsabilidad de quienes cuentan estas historias es inmensa, ya que se necesita empatía y respeto cuando se trata de vidas y traumas reales. Los medios de comunicación pueden ser un aliado en la búsqueda de la justicia, pero para ello necesitan ser éticos y veraces, mostrando la complejidad del tema sin reducirlo a meros datos. Ahora pasamos a comprender cómo responde la legislación de todo el mundo a esta cuestión. Exploremos las leyes y castigos que algunos países han implementado para combatir los matrimonios forzados, en un intento de garantizar que cada individuo tenga derecho a elegir su propio camino.
Para combatir los matrimonios forzados, la legislación se convierte en un aliado fundamental, estableciendo castigos y normas que protegen el derecho a elegir. En algunos países, leyes estrictas criminalizan esta práctica, reconociéndola como una violación de los derechos humanos. Estas curiosidades de la historia muestran cómo el avance legal puede ser una luz para los jóvenes que de otro modo estarían indefensos. Sin embargo, mientras algunas naciones avanzan con severos castigos, otras aún dudan, atrapadas entre la tradición y el deseo de progreso. Los casos de arrestos y castigos en países con legislación estricta muestran que, cuando existe un deseo real de cambio, es posible detener esta práctica. En regiones donde el matrimonio forzado ha sido criminalizado, las organizaciones de derechos humanos monitorean e informan los casos, asegurando que se cumpla la ley. Para estos países, proteger a las víctimas es más que una responsabilidad, es una forma de reafirmar la dignidad humana. Pero la aplicación de la ley enfrenta desafíos, especialmente en áreas rurales y remotas, donde el control es difícil y la tradición habla más fuerte. La dificultad para combatir el problema radica en la discrepancia entre la ley y la realidad cultural. Incluso con leyes vigentes, muchos matrimonios forzados ocurren en ceremonias privadas, lejos de la vista de las autoridades. En las comunidades conservadoras, las normas legales pueden verse como una amenaza a la cultura, y la resistencia a estas leyes es significativa. La ley puede existir, pero para ser eficaz necesita aceptación social y la comprensión de que deben prevalecer los derechos individuales. A continuación, veremos cómo las historias de supervivientes muestran el poder de superación y transformación. Estas personas no solo sobrevivieron al matrimonio forzado, sino que también transformaron sus vidas, convirtiéndose en voces de cambio e inspiración para quienes aún luchan por su libertad. Algunas de las historias más inspiradoras provienen de personas que, a pesar del sufrimiento y la opresión de los matrimonios forzados, encontraron la fuerza para superar y transformar sus vidas. Estos supervivientes no solo lograron escapar de una unión impuesta, sino que también convirtieron sus experiencias en combustible para ayudar a otros. Las curiosidades de la historia revelan que estas voces, antes silenciadas, ahora resuenan en todas partes, mostrando que es posible superar el pasado y dar sentido al sufrimiento, transformando el dolor en acción. Para muchos de estos sobrevivientes, el proceso de curación y recuperación de su identidad es largo y desafiante. Algunos han fundado organizaciones para apoyar a otras víctimas, mientras que otros comparten sus historias en conferencias y eventos, rompiendo su silencio y denunciando las prácticas que alguna vez los aprisionaron. Son voces poderosas que encuentran en la vulnerabilidad una forma de fortaleza, enseñando que la superación es posible y que el sufrimiento puede, de hecho, convertirse en un propósito mayor. Estos testimonios de vida no solo inspiran, sino que también abren puertas a la conciencia y al cambio. Cada historia de resistencia se convierte en un faro para quienes aún están atrapados en las sombras, mostrando que existe un camino hacia la libertad. En algunos casos, estos sobrevivientes sirven como mentores, guiando a los jóvenes y a las comunidades hacia nuevas perspectivas sobre el matrimonio y la autonomía. El impacto de estas acciones resuena, transformando las tradiciones de opresión en espacios para el diálogo y el aprendizaje. A medida que continuamos, exploraremos cómo la educación ha sido una herramienta poderosa en la lucha contra los matrimonios forzados. Los programas educativos en varias partes del mundo enseñan el valor del consentimiento y el respeto, preparando a las nuevas generaciones para construir un futuro donde la libertad sea siempre una opción. La educación surge como una poderosa herramienta para combatir los matrimonios forzados, ofreciendo a las nuevas generaciones
los conocimientos necesarios para cuestionar y transformar viejas tradiciones. En muchas comunidades, los programas educativos enseñan a jóvenes y adultos sobre los derechos humanos, el valor del consentimiento y el respeto por el individuo. Estos interesantes hechos de la historia muestran cómo la conciencia puede romper el ciclo de opresión y dar lugar a una sociedad donde la libertad sea una elección, no una excepción. Imagínese el impacto de aprender, desde una edad temprana, que todos tienen derecho a decidir su propio destino. Estos programas funcionan en escuelas, aldeas y centros comunitarios y buscan llevar información a regiones donde los matrimonios forzados todavía son comunes. A través de conferencias y talleres, los jóvenes y las familias comienzan a darse cuenta de que el valor de una persona va más allá de su rol tradicional. Aprenden que el matrimonio puede ser una celebración del amor y la unidad, no una imposición. En lugares donde la dote todavía dicta el destino de una mujer joven, la educación ofrece una nueva perspectiva, ampliando horizontes y brindando oportunidades. Los proyectos educativos también dotan a los jóvenes de habilidades prácticas, preparándolos para contribuir económicamente y fortalecer sus comunidades sin tener que recurrir al matrimonio precoz. Al brindarles a estas jóvenes formas de seguir carreras e independencia financiera, estos programas transforman sus vidas y les brindan la oportunidad de forjar sus propios caminos. Cada clase, cada discusión es una semilla de cambio plantada, lista para florecer en nuevas opciones y oportunidades. La educación surge como una poderosa herramienta para combatir los matrimonios forzados, ofreciendo a las nuevas generaciones los conocimientos necesarios para cuestionar y transformar viejas tradiciones. En muchas comunidades, los programas educativos enseñan a jóvenes y adultos sobre los derechos humanos, el valor del consentimiento y el respeto por el individuo. Estos interesantes hechos de la historia muestran cómo la conciencia puede romper el ciclo de opresión y dar lugar a una sociedad donde la libertad sea una elección, no una excepción. Imagínese el impacto de aprender, desde una edad temprana, que todos tienen derecho a decidir su propio destino. Estos programas funcionan en escuelas, aldeas y centros comunitarios y buscan llevar información a regiones donde los matrimonios forzados todavía son comunes. A través de conferencias y talleres, los jóvenes y las familias comienzan a darse cuenta de que el valor de una persona va más allá de su rol tradicional. Aprenden que el matrimonio puede ser una celebración del amor y la unidad, no una imposición. En lugares donde la dote todavía dicta el destino de una mujer joven, la educación ofrece una nueva perspectiva, ampliando horizontes y brindando oportunidades. Los proyectos educativos también dotan a los jóvenes de habilidades prácticas, preparándolos para contribuir económicamente y fortalecer sus comunidades sin tener que recurrir al matrimonio precoz. Al brindarles a estas jóvenes formas de seguir carreras e independencia financiera, estos programas transforman sus vidas y les brindan la oportunidad de forjar sus propios caminos. Cada clase, cada discusión es una semilla de cambio plantada, lista para florecer en nuevas opciones y oportunidades. A continuación, discutiremos cómo, en el siglo XXI, todavía nos enfrentamos a la lucha entre modernidad y tradición. Exploraremos si la práctica de los matrimonios forzados representa un reflejo de nuestro pasado o una regresión frente a los avances en derechos humanos. En medio de tantas historias de opresión, surgen ejemplos de esperanza que nos muestran que un futuro de libertad es posible. En todo el mundo, jóvenes y activistas alzan sus voces contra los matrimonios forzados, construyendo un camino donde la libertad de elección sea un derecho incuestionable. Estas curiosidades históricas revelan que, incluso frente a tradiciones rígidas, la búsqueda de la libertad encuentra espacio para florecer. Para muchos,
Es un sueño de transformación que va más allá de sus vidas personales. Es una lucha por la justicia y la dignidad. La educación y la conciencia comunitaria son las herramientas más poderosas en este viaje. En varias partes del mundo, las iniciativas locales enseñan el valor de la libertad y la igualdad, inspirando a las generaciones futuras a cuestionar y elegir. Estos proyectos, liderados por personas que creen en un mañana diferente, plantan semillas de cambio que ya empiezan a dar frutos. Cada joven que logra escapar de un matrimonio forzado y rehacer su vida representa un paso hacia ese futuro anhelado. Las historias de comunidades que, poco a poco, abandonan esta práctica son una fuente de aliento para quienes aún luchan. En las aldeas donde la tradición del matrimonio forzado se consideraba inquebrantable, los líderes y las familias están comenzando a comprender que respetar la voluntad de cada individuo fortalece la cultura, no la amenaza. Es un cambio gradual pero real, impulsado por la valentía de quienes se atreven a afrontar el status quo. Este movimiento de transformación es como una llama que crece y calienta las esperanzas de un futuro más justo. Al final de este viaje a través de los matrimonios forzados, queda claro que el camino hacia la libertad requiere valentía, empatía y acción por parte de todos nosotros. Estas historias de opresión, pero también de esperanza, nos recuerdan la responsabilidad que tenemos de garantizar que el derecho a elegir sea un privilegio universal y no restringido a unos pocos. Las curiosidades de la historia nos muestran que, durante siglos, la tradición a menudo prevaleció sobre la dignidad, pero el futuro está en nuestras manos, listo para ser moldeado. Cada paso hacia la toma de conciencia es una victoria para quienes aún sueñan con conquistar su propio destino. La lucha contra los matrimonios forzados es, ante todo, un llamado a la humanidad. Es un llamado a que cada persona, en su realidad, se pregunte qué puede hacer para apoyar esta causa. Tal vez sea compartir una historia, apoyar a una organización o simplemente informarse sobre el tema. Son pequeños gestos que, juntos, pueden tener un impacto profundo. La libertad de elección, el respeto y la dignidad deben ser valores universales, y corresponde a cada uno de nosotros contribuir a esta transformación. Pregúntate, ¿qué puedes hacer para ayudar a construir un mundo donde la libertad sea incuestionable? ¿Cómo podemos, juntos, garantizar que el futuro sea de elección y no de imposición? Este es un desafío para todos nosotros, ya que cada acto de apoyo y cada voz que se alza son pasos en la dirección correcta. Este es el momento de abrazar el cambio y luchar por historias de superación para superar las de opresión. Y por último, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa conociendo temas que nos conectan con la lucha por la justicia y la dignidad. El viaje hacia un futuro más libre y justo depende de que todos se unan, y el siguiente paso puede comenzar contigo. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.